No puedo evitar tener miedo. ¿Te ha pasado? Claro, a todos nos pasa. Este tema, cómo enfrentar el miedo, lo estaremos tratando aquí y ahora en tu podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, te damos la bienvenida a una nueva emisión de tu podcast Hablemos de la Familia. Y como siempre me acompaña mi amada esposa Amanda. Bendiciones, muy gozosa de estar aquí una vez más, ¿verdad? Sí, quedamos con un podcast anterior que tratamos el tema del miedo. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es enfrentando tu miedo. ¡Wow! ¿Cómo enfrentar tu miedo? La otra vez lo definimos, hablamos de las consecuencias y hablamos de las razones por las cuales surgen los miedos. Ahora vamos a verlo, cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, cómo superarlo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿verdad? Sí. Que una persona que tiene miedo no es una persona que no está desarrollada, No que es necesariamente. subnormal, subdesarrollado. No, para nada. Todo lo contrario, es parte de la vida y parte de lo que nosotros tenemos que reconocer para poder iniciar a enfrentar el miedo. Exacto, es parte de nuestra naturaleza. ¿Y cómo nosotros enfrentamos el miedo, Amanda? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es reconocerlo, conocer cuál es el miedo, a qué le tememos, cuál es nuestra inseguridad, Es decir, por qué, identificarlo identificarla. claramente y Exacto. evaluar cuáles son las razones por las cuales yo puedo tener ese miedo. Sí, puede ser un temor desde algo insignificante, un mosquito, por ejemplo, hasta un miedo de montarte en un vehículo, miedo a desarrollarte profesionalmente, miedo a fracasar. Amanda, ¿tú sabes cuál es un miedo que muchas veces pasa Sí, y que la gente sufre? El miedo a las personas. sí, que no le miran la cara primero a ver cómo le cae, qué le parece. ¿Y tú sabes a qué personas? A cualquier persona, inclusive puede ser hasta nuestros padres. ¿Por qué? Por el miedo a fallar, porque nosotros hemos identificado que el valor de nosotros depende de las otras personas y tenemos el miedo de no llenar las expectativas de lo que otros tienen respecto a nosotros. Y ese miedo a fallar, muchas veces lo tenemos todos, pero hay que superarlo, porque sabemos que es de humano fallar. Sí, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que el objeto del miedo lo estamos enfrentando nosotros y eso tiene que empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque debemos cambiar la mirada hacia el objeto del miedo. Y llevar la mirada a Dios. Dios. Y ahí tenemos que ver un poco, hay muchas citas bíblicas. Yo quisiera que nos acompañen en estas citas bíblicas que vamos a presentar. La primera es en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Si lo presentan ahí en pantalla para que lo podamos compartir con aquellos que nos están viendo en este momento. Que es una cita bíblica que nos va a llenar y entender. Recuerden que Dios es nuestro creador. Y como creador tiene una serie de condiciones preparadas para nosotros, para que nosotros podamos tener una vida llena y plena. Y lo primero que dice en Primera de Juan 4:18, ¿qué dice, Amanda? ¿Lo podemos leer ahí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es en esencia el amor, Amanda? Dios Dios en esencia el amor. es amor puro. ¿Hay alguna duda, Amanda, en que Dios no pueda hacer algo? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer, como dice la palabra? Todo lo puede, para Dios nada es imposible. De hecho, cuando los hombres ya han intentado todo y no pueden lograrlo, entonces Dios entra a participar de manera tal de que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Dios controla no solamente a cada uno de nosotros, sino tiene control de todo, inclusive la naturaleza, las leyes. La creó Él y por lo tanto, el único que puede cambiar una ley para bendecir tu vida es solamente Dios. Entonces, el problema de enfrentarse con el amor tiene que ver a dónde estamos viendo nosotros. ¿Estamos viendo en aquello que nos crea o que nos ocasiona el miedo? ¿O dónde estamos viendo?
Acaba de sacar algo importante cuando dice, muchas veces las personas luchamos nosotros solos con nuestros temores. Y después es que ya vemos que no podemos, que venimos buscando a Dios. Si acaso, Si acaso. otras veces morimos con ese miedo. Y Nos por donde aterra. debemos empezar es precisamente por buscar a Dios y entregarle, ¿verdad? Yo quisiera compartir otra cita bíblica más adelante que tenemos acá, que tiene que ver con Salmos 27:1. Quizás lo podamos ver ahí. Es un salmo de David, Amanda. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Wow. O sea, si nosotros vemos ese salmo, en ese primer versículo, lo primero que te dice es, ¿dónde está depositada mi confianza? Porque el temor tiene que ver también con confianza. El temor quiere decir que no confío. En que la adversidad que está frente a mí, yo no confío en la capacidad para poder superarla. Entonces, aquí en el Salmo 27:1 nos está diciendo que el Señor es mi salvación. Mi fortaleza. Y donde tú pones tu fortaleza y salvación, si es el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, tú estás en un sitio seguro independientemente frente a qué adversidad tú estás. ¿Y entonces de quién temeré? ¿De quién temeré? Y si vemos un poco más adelante en el versículo 4, ¿verdad? Si lo podemos ver ahí en pantalla, el 4 y el 5. Creo que pusimos el 4, sí, exacto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en su casa, en casa de Jehová, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiere decir, una cosa es, si nosotros tenemos miedo y queremos buscar al Dios, debemos habitar donde Dios habita, ¿verdad? En su casa. Y en el 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Quiere decir, Él me protegerá, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Quiere decir, cuando te dice ponerlo en lo alto, en una roca. De protección. Exactamente. Nada le va a llegar, nada va a llegar a donde ti, porque tú estás en la altura. En lo alto quiere decir que no tiene acceso a ti. Y esto es importante. Si nosotros continuamos en ese mismo salmo, pero ya en el capítulo, en el mismo 27, pero en el versículo 9, dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Quiere decir, amén. Si nosotros ponemos nuestra vista, nosotros ponemos nuestra esperanza, que es la fe. La fe produce esperanza. En Dios, que es todopoderoso y que tiene control de todo, ¿por qué voy a temer? Es darle la espalda al temor y empezar a dar la cara a Dios. En ese momento, si yo tengo el temor atrás y estoy viendo a Dios, el temor no va a tener interacción conmigo. ¿Por qué? Porque ha quedado atrás. Y esto es importante. Enfrentar el temor significa, ¿dónde pones tú tu confianza? Si tú sabes que no tienes nada que hacer, no tienes las herramientas, no tienes la fortaleza para poder enfrentar ese temor, ¿quién mejor que Dios, que tiene todos los recursos necesarios para sacar ese temor? Si tu problema es temor a la salud, tienes un problema de salud. Los médicos te han dicho que no hay nada que hacer, que tienes una enfermedad que es incurable. Mira a nuestro Dios Todopoderoso. Acércate y llega al tabernáculo. Ponte debajo del Señor. Busca su cobertura, su protección. Ponte debajo de sus alas, como está en el Salmo 91. Entregarle a Él, que Él tiene todo el control. Y llévale a Él el problema. Llévale Deposítalo. Es tanto así que si vemos en Isaías 41:10, y esto es importante, ¿verdad, Amanda? En Isaías, y quiero dedicártelo a ti. Isaías capítulo 41, 10. versículo 10. Y le voy a hacer una confesión hoy a usted. Ese versículo para mí es uno de mis versículos preferidos. Es aquel que yo abrazo cuando estoy pasando por una situación. Dice, no temas.
O sea, este es el Señor que te está hablando a ti. Te dice, no temas porque yo estoy contigo. Oiga bien, Dios, el Dios Todopoderoso, dice, el Dios que te creó a ti, a mí, y que tiene el Dios dueño de la tierra y los cielos, lo que está debajo de la tierra y todo lo que está en ella, te está diciendo, por favor, vuelve y pónmelo ahí, en el 4:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, es decir, he hecho esfuerzo, no desmayes en el intento, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, es decir, la fortaleza. Si tú te sientes en este momento con miedo, no tienes la fortaleza, Dios te está diciendo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Amén. No te desmayes, no desmayes, es decir, yo te doy las fuerzas para que tú puedas superar esto. Siempre te ayudaré. Siempre. No está diciendo hoy, no está diciendo mañana. Él te está diciendo a ti, siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, Amanda. Nada como entregárselo todo a Él, ¿verdad? Sentir esa paz de saber que el Señor está obrando. Pero esa promesa, Amanda, la promesa que Dios te está diciendo, no temas, Exacto. que yo estoy contigo. No intentes en vano, no te preocupes, esfuérzate que yo te ayudaré. Y no solamente eso, no una vez, sino 2 veces. No, yo siempre estaré contigo, sustentándote con la diestra de mi justicia. Cuando sentimos esa fe, que eso fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra vida. Incluso a los que nos rodean les reflejamos fortaleza. Claro. ¿Verdad? Esa confianza. Primero, Claro sí. Deposita una confianza que te da paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque aunque lo que más miedo da es que tú no tienes las herramientas para enfrentar la adversidad. Pero si yo te estoy diciendo, y el Señor, y te mostramos la palabra del Señor que está ahí, y Dios te está diciendo a ti, Wow. no temas porque yo estoy contigo. Ese Dios que tiene todo el poder para resolverlo todo lo que un hombre no puede resolver, todo lo que la ciencia no puede resolver, todo lo que la adversidad te está trayendo y que tú no tienes los recursos para resolverlo, Dios te está diciendo, entrégamelo a mí, que yo estoy contigo. Y que la adversidad va a venir, a todos viene. Siempre Va a haber habrá tribulación, adversidad. siempre, Este es de un cualquier mundo tipo. donde va a haber siempre adversidad. Va a haber tribulación de Y todo. otra cosa importante, no solamente nos vamos a quedar con Isaías 41:10, Amanda. Vamos a decirle a aquellos que nos ven, busquen ahora Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Estás ansioso? ¿Tú estás ansioso hoy? Entonces mire lo que dice Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que si tú tienes una ansiedad, ¿verdad, Amanda? Si estamos ansiosos, leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y ahí lo echamos fuera. Y lo que te dice es, esa ansiedad, entrégaselo. Haz una oración sencilla y dile, Padre, estoy ansioso. Confiésalo. Estoy ansioso. En este momento yo te entrego mi ansiedad. Señor, trae paz a mi corazón. Amén. Esa ansiedad yo la dejo en ti, Señor. Porque dice tu palabra en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, que te la lleve a ti, Señor, que tú te encargas de ella. Y ahí es donde la fe, Amanda, obra. Eso traerá sanidad a tu vida, ¿verdad? Fortaleza espiritual. Sí. Y entonces ahí es donde Hebreo 11:1 dice la fe, la certeza de lo que se espera. Si tú tienes fe, de lo que no se ve. Si tú tienes fe en que Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Porque en las Escrituras, grandes cosas hizo Jesús en su ministerio y está registrado en los Evangelios. Cada vez que decía, tu fe, si tu fe es grande, dice, le vas a poder decir, si tuviera la fe del tamaño, ¿de qué? De la semilla de mostaza. Que es una semilla pequeñita. Si tuvieras la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, dice, dile a ese monte, quítate de aquí y vete al mar. Lo que está diciendo es, a ese monte refleja ese miedo, esa adversidad que tú estás teniendo, que te está generando el miedo. Si tú le dices a esa adversidad, vete de aquí y quítate, porque se la estás entregando al Señor.
va a desaparecer de tu vida y tu vida va a ser bendecida. Va a venir paz y va a venir una paz, como decía el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque en el medio de la ansiedad tú no vas a poder entender, en el medio de ese proceso de la tribulación y la adversidad, tú no vas a entender cómo es posible que está llegando esa paz a ti. Esa paz te la está dando Dios. Y no es que no va a haber la tribulación, lo importante es cómo la manejamos, cómo manejamos esa situación que tengamos, que nos trae temor. Claro. ¿Cuántas cosas a veces no le pasan a las personas de manera que son cositas pequeñas, pero no las sabemos manejar? Las enfrentamos con muchísimo temor y las vemos muy grandes. Claro. No sabiendo que si se le entregamos al Señor, eso no es nada. Entonces, y hay otras personas, perdona que te interrumpa, que tienen situaciones más grandes ante los ojos del Señor, de humano, ante los ojos humanos son cosas más grandes y se lo entregan al Señor y viven en paz. claro. Que a veces nos preguntamos, ¿y cómo es posible? Fulano está pasando por X o por Y situación y tú lo ves en paz y lo ves tranquilo. Bueno, está confiado en el Señor, se lo entregó al Señor. Acabas de decir algo fundamental. ¿Dónde está tu confianza? Exacto, su confianza. ¿Dónde está tu confianza? Dependiendo de dónde está tu confianza, ahí hay miedo, hay temor o no hay temor. Si tu confianza está en lo que tú puedes ver, en lo que tú tienes, en tus recursos, en los medios, y ellos no son suficientes para enfrentar la adversidad, entonces el temor te abruma y te llena. Eso es madurez. Ahora, si tu confianza está en Dios, en el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que tiene todo en control y que puede cambiar tu situación en un momento determinado también, y confiar en su voluntad, que su voluntad y su soberana voluntad es buena, aunque no la entendamos en un momento determinado. Si nosotros depositamos nuestra confianza en el Dios soberano, nosotros vamos a vivir sin temor la vida, aún lleguemos al final de nuestra vida, porque vivimos con la esperanza de una vida eterna. Amén, amén. Y todas las cosas que vivimos hoy en esta adversidad, Dios nos va a dar paz en esta vida en el mundo de los vivientes, y nos va a dar la fuerza para sostenernos en este mundo de los vivientes, pero aún más, porque parte de ese proceso tiene que ver con ¿qué? Con forjar el carácter que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así es, porque muchas veces tememos solamente porque tenemos un carácter que no está agradando al Señor, ¿verdad? Tenemos esa debilidad. Acuérdate que al final de todo creyente, el propósito de Dios para un creyente, una persona que aceptó a Jesucristo, es que Él nos va a estar forjando a través del Espíritu Santo el carácter de Cristo. Y es un proceso de crecimiento espiritual. En la medida que nosotros estemos caminando, depositando nuestra fe en Dios, viviremos una vida sin temor. Tendremos adversidades, claro. Pero no significa que van a cambiar. Porque a veces oramos al Señor para que nos cambie o nos quite las circunstancias por las que estamos pasando. Y creemos que es la única forma en la que estaríamos en paz. Si tengo una enfermedad, si tengo un déficit económico, si tengo un hijo con X o Y situación, creemos que si el Señor sana o quita o me da dinero, yo estaré en paz. Bueno, y no tendré temor, pero no es así. Claro, y yo creo que hay un ejemplo que puede que no haya cambios en las circunstancias. Eso voy a decir. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón. El aguijón. Exacto. Que hay varias interpretaciones teológicas cuál era el aguijón, pero definitivamente era algo que era adverso. Que había algo. Y era adverso a él y él quería que el Señor se lo quitara. Y la tercera vez que oró, el Señor le contestó y le dijo, no te lo voy a quitar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hizo Pablo? Se puso triste. Dejó de tener confianza en Dios. Todo lo contrario. Dijo, Señor, está bien, yo voy a seguir. Si eso es lo que tú quieres, es tu voluntad. Algo quieres tú lograr con eso en mi vida. Y eso es algo de lo que nosotros también tenemos que y tú acabas de poner el ejemplo de Pablo, pero yo te voy a poner el de Jesús cuando lo llevaban a la cruz. Sí. ¿Verdad? Que él quería también. Él le pidió al Señor 3 veces que... En el monte de Getsemaní, cuando le dijo al Señor 3 veces, Señor,
si es posible que pase esta copa de mí, pero el Señor Jesús tenía claramente que era más importante hacer la voluntad de su Padre que pasar por el medio de una adversidad, porque al final él sabía y él confiaba. Que se haga tu voluntad y no la mía. Claro. Y si podemos ver otra cita bíblica, Amanda, que es Salmo 91, versículo 1. Este es un salmo que usted debería tener. Sabérselo, ¿verdad? Como predicar. Ya le hemos dado le hemos dado 3 citas bíblicas. El Salmo 27, que hay una serie de versículos interesantes. Uno de los que más me apasiona, que es Isaías 41:10. Otro que me apasiona mucho, que también dijimos que es Primera de Pedro 5:7. Y ahora un salmo que todo el mundo probablemente conoce, que es el Salmo 91 completo. Pero en el primer versículo habla, ministra de una manera impresionante, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oigan bien, está hablando del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, Amanda. No hay nada pequeño para Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué quiere decir? Viviendo bajo la voluntad de Dios, cerca del Señor. Bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, protegido si tú lo buscas en su tabernáculo, como dice en el 27, ¿qué va a pasar? Tú estás bajo el abrigo de Dios. O sea, nada pasará en tu vida que no esté bajo el control del Señor y su voluntad perfecta, que va a ser una bendición para ti cuando tú estás bajo la voluntad perfecta de Dios. Entonces dice en el versículo 5, y quiero compartir lo que dice Amanda: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia, en el versículo 6, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en el mediodía. Y más adelante en el 9 dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Y en el 10 dice contundentemente: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Quiere decir que nosotros también tenemos que saber que si nosotros nos acercamos a Dios, el miedo huye de nuestras vidas. El miedo Amén. Tiene que huir de nuestras vidas. No hay otra alternativa. A los miedos hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos con palabras, con fortaleza del Señor, ¿verdad? Sí, y en eso, Amanda. En lo práctico a veces también tenemos que presentarnos, irnos acercando poco a poco a esas cosas. Si le tenemos miedo, por ejemplo, a hablar en público y nunca hablamos, oramos, pero nunca damos el paso de fe, de empezar, ¿verdad? Aunque sea en grupitos pequeños, para ir resolviendo y viendo cómo el Señor ha obrado en nosotros. Hay una actitud, que lo vamos a ver. Hay una actitud que debería estar en nuestras mentes. No te concentres ni te pierdas en el problema. No te concentres ni te pierdas en el problema, sino todo lo contrario. Atrévete a creer a que Dios te ha dado la solución. Amén. De que la solución está en tus manos. Así que la próxima vez que temas, la próxima vez que tú temas, busca regocijo en el Señor. Refúgiate en el Señor. Y entrégale tu temor. Identifícalo primero, como dijimos. ¿Qué me está ocasionando miedo? Entrégaselo. Y entrégaselo al Señor. Confiésalo. Señor, tengo miedo. Pero sé que tú puedes sacar ese miedo de mi vida. Porque tú, como dices en Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo. Wow, qué hermoso, Amanda. Cuando yo escucho esto, toca mi corazón y digo, wow. Como le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. El Señor siempre ha dicho, pero esfuérzate y sé valiente, pero él decía, porque yo estoy contigo. Así es. Yo nunca te dejaré. Es decir, esa certeza de un Dios que es fiel, que tiene tremenda fidelidad, que nunca ha fallado. Y en esto voy a recomendarle a aquellos que nos ven algo especial, Amanda. ¿Sabe qué? Hagan una lista de aquellas cosas que ustedes le han pedido al Señor y que Dios te las ha concedido. Y cuando estés en ese proceso, ¿verdad, Amanda? Cuando tú estés en ese proceso, donde pueda haber una duda, ¿el Señor lo hará o no lo hará?
Recuérdate de aquellas veces que ya tú tienes en la lista y dices, mira, el Señor me resolvió esto. En aquel momento fui a donde Él y me dijo esto, y me dijo esto, y me dijo esto. Así es, así es. Y tu fe va a ser fortalecida. Así es. Vamos a pedirle a los que nos escuchan, ¿verdad?, que se pongan con nosotros en oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a entregarle al Señor, exacto, en oración, los Si tú temores quieres, que pueda tener cada uno. Si tú quieres hoy enfrentar el temor, vamos a hacer esta oración, como dice mi esposa, al Señor. Si no eres creyente, yo siento en este momento, Amanda, que vamos a hacer una oración que va a ser doble. A ver. Vamos a hacer una oración de entregar nuestra vida en el Señor. Nosotros te vamos a acompañar en este proceso y después de eso vamos a continuar la oración para que tú puedas entregar tu carga al Señor. Porque todo lo que hemos dicho que son la palabra de Dios, acuérdense que la palabra de Dios son promesas para aquellos que son sus hijos. Así que inclina tu rostro y si quieres, yo le pido al Señor que ores conmigo. Padre, en este momento, Señor, yo declaro que soy un pecador. Reconozco que soy pecador. Y te pido, Señor, que tú vengas a mi vida. Te confieso en este momento. Y confieso que a partir de este momento, Jesús es mi Señor y Salvador. Y que creo en mi corazón que Él murió y resucitó al tercer día, para estar contigo. Y le pido en este momento, Señor, que el sacrificio que hizo en la cruz, donde a través de su sangre preciosa pagó por mis pecados, Señor, que yo sea limpio con su sangre. Y que a partir de este momento mi nombre sea escrito en el libro de la vida, para pasar de muerte a vida y para pasar a ser hijo adoptivo tuyo, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. En este momento te presento todos mis temores, Señor. Aquellos que han estado atacando mi mente y que me han quitado, Señor, el sueño, la paz y la tranquilidad. Yo te los entrego hoy, como dices tú en tu palabra de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que lleve toda mi ansiedad a ti, te la entregue. En este momento simbólico te estoy entregando, Padre, mi ansiedad a ti. Y me apropio de tu palabra que dice que no tema, porque tú estás conmigo a partir de este tiempo. Y que no me desmaye porque tú me esfuerzas. Y que siempre estarás conmigo y me sostendrás con tu diestra. Amén. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Porque en esta oportunidad, Señor, a través de estos medios, tú te has revelado a mi vida para salvación. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si te ha gustado este programa, si te ha parecido interesante, dale like, dale a me gusta y suscríbete, dale a la campanita suscribirte para que todo el material que el Señor ha puesto en los corazones de este equipo para compartir contigo, tú puedas recibirlo. Y ¿sabes qué, Amanda? Yo voy a pedirle a aquellos que nos están viendo, que si han tenido la experiencia que acaban de tener a través de esta oración y lo que han sentido en su corazón, que nos lo dejen en el comentario del podcast. Amén, que así sea. Que va a ser una bendición para aquellos que lo lean también del poder de Dios como un testimonio poderoso. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia